La astrología es símbolo, es imagen, es mitología. La astrología es la comunión entre los astros del cielo y la tierra. No es ciencia, pero es la madre de todas las ciencias. La astrología es cultura, arte, política. La astrología es psicológica, humanista, espiritual. En la astrología no se cree o se deja de creer. La astrología se vive, se experimenta, se construye y se amplifica. La astrología es un lenguaje y como todo lenguaje sirve para interpretar y analizar la realidad, crear y recrear sentido. Pero no es cualquier lenguaje. La astrología es el lenguaje del alma, de los símbolos milenarios, de los dioses primigenios, y por eso nos sirve para estar presentes en el ritual de la vida. Bienvenidos y bienvenidas a Mercurio Retro, el podcast de astrología, tarot y lenguajes simbólicos. Soy Héctor Ramallo y en este episodio vamos a analizar las cartas y tránsitos de los principales candidatos a presidente de Argentina. Milei y Massa, quien tiene más posibilidades de ganar, y cómo se configura este nuevo inicio de ciclo para la nación. Bien, acá tenemos las cartas de los candidatos a presidente Milei y Massa. Vamos a tratar de jugar con los tránsitos que están teniendo, que van a tener justamente para el día de las elecciones. Ya lo vimos también un poco en otros episodios anteriores, para ver cómo están tocando, cómo les toca en su arte su clima, ¿no? El clima astrológico de cada uno desde la astrología, como también estos están en relación a la carta natal de Argentina, cómo están esa sinastría entre cada candidato y la Argentina que puede traer. Pero vamos a tratar de enfocarnos en algo por ahí más interesante, más divertido, ¿no? Que es ver cómo el clima astrológico está disponible para cada uno en el día de las elecciones, para poder vislumbrar si ese clima puede ser positivo, favorable, qué es lo que les trae en sí ese momento crucial para cada uno, ¿no? Porque ahí se va a definir el destino de estos dos personajes también, ¿no? Uno va a quedar como presidente y otro va a quedar como oposición, no vaya a saber en qué lugar quedará, ¿no? Pero sin dudas es un antes y un después, ¿no? Bien acorde a estos ciclos que decimos siempre, como veníamos hablando en otros podcasts también, ¿no? Justo las elecciones se dan en temporada de Escorpio, en temporada post-eclipses, entonces hay mucha incertidumbre. Lo que comanda esta elecciones se define por ahí, se puede definir como desde la lógica, desde muchos detalles, ¿no? Desde un detalle que haga la diferencia, medido más por las circunstancias de la realidad argentina, medida más por los que menos se equivoque, ¿no? Menos errores que por aciertos, ¿no? Con la complejidad que eso trae, las desventajas y desventajas de cada uno, ¿no? Haciendo un análisis por ahí más allá de la astrología. La ventaja de Massa como oficialista es que tiene la posibilidad de tomar acción, ¿no? Política real y concreta, medidas, ¿no? Que hacen a la posibilidad de uno creer en ese poder político. Lo negativo es que, justamente, ¿no? Es el ministro de Economía, y la economía es lo más difícil y complejo, ¿no? de manejar hoy en la Argentina para mucha gente, su propia economía, con lo cual esas son las desventajas. También como las ventajas y desventajas de Milei, ¿no? Como las ventajas de que nunca fue dirigente, con lo cual no sabemos cómo podría dirigir. Y las desventajas de sus propias intensidad, ¿no? Su propia personalidad, a veces que su propia verborragia, su propia impulsividad, su propia naturaleza medio irregular, que tampoco que puede espantar a algunos también, ¿no? Pero vamos a ver cómo vienen los tránsitos. Para mí, desde un lugar corriéndome, desde mi subjetividad y mi deseo, que esto le puede sumar también a mi percepción, obviamente no voy a escapar de eso, pero ya anticipar que para mí los tránsitos de Massa son mucho más favorables que los de Milei. Desde un punto de vista estrictamente astrológico podría afirmar eso, que los tránsitos de Massa son mucho más favorables que los de Milei, con lo cual esto implicaría que sería mucho más favorable en la elección y ganaría la elección. Esto desde estrictamente astrológico, desde mi sensibilidad astrológica y mi percepción de la realidad y lo cotidiano,
Creo que va a ganar más claramente de lo que se piensa. No creo que sea tan ajustado como se está diciendo, como se está manifestando en estos días la elección. Si bien hay como una incertidumbre muy real, muy concreta, ¿no? De una elección muy pareja. En la hora decisiva, en la hora de contar los votos, finalmente creo que Massa va, no sé si sostener la holgura que tuvo en las elecciones generales, pero sí creo que va a ser un triunfo sin dudas. Pero bueno, vamos a ver por qué es esto, por qué digo esto. Primero que nada, vamos a los tránsitos de Massa. Massa tiene un tránsito muy favorable, varios favorables, que es el tránsito de Júpiter sobre su Sol. Él es Sol en Tauro, en casa 12. Su Júpiter está en Capricornio, el Júpiter en casa 8, con lo cual cuenta con mucha posibilidad de manejar los recursos del propio del país y su entramado de recursos, asociaciones, en Capricornio, que le dan a lo Capricornio, en el cual mucho sostén de ese poder económico, que nunca es, como viene de la casa 8, nunca es claro. Sin duda tiene el poder del Estado a su favor, eso también es Capricornio. Y ese Júpiter, en casa 8, en Capricornio, está en trígono al tránsito, ¿no?, de Júpiter por su Sol, con lo cual fortalece esa riqueza que le viene, bien de casa 8, ¿no?, para sostenerse en un lugar de visibilidad y popularidad y reconocimiento que trae siempre Júpiter. Júpiter siempre, casi siempre, vamos a decir, no siempre, pero Júpiter, cuando tenemos un tránsito de Júpiter por el Sol, por nuestro ascendente, por la Luna, si no hay otros aspectos que tensionen ese tránsito, siempre trae como una gran expansión, una posibilidad de éxito, una sensación de éxito, una sensación de triunfo, una sensación de expansión, una sensación de logro, de disponibilidad a hacer o a estar en el lugar que uno quiere estar, que uno se siente cómodo, que uno elige, que uno se siente exitoso y reconocido. Con lo cual este tránsito es como lo más fuerte para Massa, hablando astrológicamente, que lo puede posibilitar en esta buenaventuranza, en este ciclo de su vida, que lo pone en un lugar bien visible, bien reconocible. El Sol de Massa está en oposición a la Luna, en Escorpio. Una vez más, esa Luna en Escorpio, en oposición al Sol, la Luna es su intuición, su manejo por ahí intuitivo, su manejo de saber con quién relacionarse. También la Luna tiene buen aspecto con Júpiter, ¿no? Está en un sextil. Esa Luna en Escorpio, sextil a Júpiter, en Capricornio, en casa 8, y como les digo, entonces la relación que puede tener desde asociarse con personas de mucho poder que lo sostienen y lo sustentan, fortalece su visibilidad y su éxito, su individualidad, su crecimiento personal incluso, que fortalece su Sol en casa 12, en Tauro. Siempre el Sol en casa 12 también da como el arquetipo de un salvador, del mártir, de que me entrego. No hay una posibilidad de una persona de inmolarse por los demás. De alguna manera lo está haciendo, poniéndose y asumiendo el rol, ¿no?, de ministro de Economía casi ya antes de ser presidente, como bueno, él asumió la presidencia del país, ¿no? Ya está gobernando, ¿no? Desde un lugar bien de casa 12, o sea, de que no es definido, que no se dice, que es medio confuso, quién gobierna, si es él o si es Alberto Fernández. Bueno, como sea, Júpiter en el tránsito le está dando toda esa visibilidad, ¿no?, para que él tome el mando y resulte como, bueno, tiene el gran potencial de ser visualizado o de proyectar en lo colectivo como, bueno, el que me va a salvar, como también la Luna en Escorpio, la otra parte, finalmente el que me va a hundir, ¿no? El que me va a hacer desaparecer, el que va a ser finalmente el destructor de todo al que hay que vencer. Eso por su Luna también, ¿no? Pero eso, bueno, vamos a ver también cómo tiene su Luna, que también está relacionado con el Júpiter de la Argentina. Tanto esa Luna en Escorpio que tiene Massa y la Júpiter en Escorpio de Argentina están en conjunción,
Con lo cual, para mí está mucho más fuerte esto de como una figura sostenida, ¿no? Como el que puede traer racionalidad, puede dar sentido, puede dar enfoque y dirección, ¿no? En el cual se puede confiar para que va a direccionar la energía. Como está el Sol en casa 12, como ese Júpiter viene de casa 8, como toca su luna en Escorpio, toca el Júpiter de la Argentina en Escorpio, esas aspiraciones, ese enfoque siempre va a estar como muy, muy oculto, ¿no? Muy reservado, muy en un lugar que no va a ser muy visible. Sin embargo, está fuerte esa configuración y es tan buena relación que favorece al personaje para tomar ese rumbo, ¿no? Y que sea apoyado no solo por lo popular, no solo por el pueblo, sino con la asociación que pueden hacer con los grandes poderes económicos, grandes poderes que manejan los grandes recursos ocultos de la Argentina y recursos ocultos que mueven el entramado político, ¿no? Para ser sostenido. Otro tránsito importante me parece el de Urano sobre el ascendente en Tauro. Urano también sobre el ascendente, cuando sucede esto en una carta natal, siempre es un cambio radical en nuestra vida, un cambio en nuestra posición del lugar en el que estamos. Cuando Urano pasa por el ascendente nos pone en otro escenario. Obviamente ese escenario es disruptivo, nos impela a ser absolutamente creativos, porque si no Urano me destruye, me pone un escenario absolutamente disruptivo, de caos. Pero si yo intenciono ese cambio, sé que hay un cambio radical en el rol que cumplía a un rol nuevo, eso pasa en todo tránsito de Urano por el ascendente, ¿no? Hay un rol de mi individualidad que cobra o tiene que actuar en un nuevo escenario. Para mí está claro que ese nuevo escenario va a ser como, ya sea, lo podemos ver, ¿no? Como un perdedor también, y ese nuevo escenario por ahí sea como un nuevo referente político opositor, ¿no? Si gana Milei será el oficialismo y Massa puede convertirse en un referente de la oposición. Como sea referente de la oposición o comandando el Estado de la Nación, es un escenario totalmente nuevo para el personaje. Así que me parece que va por los tránsitos que tiene a un lugar de tomar responsabilidades, sobre todo también otro detalle muy importante para el clima que está viviendo Massa. Dos aspectos más me quedan. Primero es el de Plutón, que está en Capricornio, sobre el nodo norte en Capricornio de Massa. Esto quiere decir que Massa va hacia ese nodo norte, que es Capricornio, en casa 9, que puede significar asumir una responsabilidad en un estamento nuevo ideológico, ¿no? Él es el creador del Frente Renovador, o sea, imponerse como una nueva y potente fuerza política en la cual se puede sostener y asume, con Plutón, ¿no? Sobre ese nodo, ese ir a ese lugar de responsabilidad absolutamente transformador en los roles de responsabilidad que tenía antes. Ya tiene un rol transformador, un rol potente de responsabilidad con ese nodo en Capricornio, ¿no? Las personas con nodo en Capricornio tienen como una tendencia, ¿no? a ir a la responsabilidad, al trabajo, al sacrificio, a sostenerse como un eje de estructuración, de orden, ¿no? Bueno, todo eso se está con Plutón transitando allí sobre su nodo. Bueno, no solo se trata de su propia vida, sino, bueno, cobra una responsabilidad mucho más grande en traer un nuevo orden, y esto sobre todo también apoyado porque ese nodo norte en Capricornio está regido por Saturno, y Saturno está transitando el medio cielo de Massa, ¿no? Que el medio cielo es el lugar de más visibilidad, del lugar de metas, de logro, de sensación de llegada. Muy también a su Sol en 12. Sol en 2, la casa 12 es la casa de Piscis. Sin embargo, Massa tiene el medio cielo Acuario y Saturno está ahí, ¿no? Está en los últimos grados de Acuario, en el medio cielo, y Saturno está ahí en el medio cielo a 2 grados del medio cielo, ¿no? Cuando sucedan las elecciones. Con lo cual, para mí está claro que se va a poner en la figura de Massa la responsabilidad, ¿no? De cómo se maneja esto, desde también lo pisciano, desde el no estoy seguro,
¿no? ¿Qué va a hacer este personaje? No me da seguridad, ¿no? Me da, no sé, la sensación de, bueno, vamos a ver qué pasa, que eso es lo que siempre trae Piscis, ¿no? Confusión, no está claro, aparece, desaparece, da seguridad, pero a la vez no, ¿no? Esta cosa de me va a salvar o no me va a salvar, me va a engañar, me está diciendo, le creo o no le creo. Es una figura que parece firme, pero yo no sé si creerle. Bueno, todo ese Saturno en Piscis sobre su medio cielo, con lo cual, más allá de todo esto, representa como, bueno, acá estoy yo igual pudiendo recibir y sostener la responsabilidad, lo saturnino puesto en mí. Sobre todo por esto que les decía, muy fuerte el tránsito de Júpiter por su Sol, su Júpiter en Trígono, su Júpiter natal en Capricornio, gente de Capricornio, más solo tiene en la casa 1 en Géminis, con lo cual su discurso, la palabra, su decir, esto, vemos su trayectoria, esto de pararse acá muy seguro, después pararse en otro lado, bueno, es parte de su dinámica para hacer identidad, ¿no? Y no tiene problema en decir, bueno, acá me paro acá con estos justificaciones, con estos ideales, pararse por ahí en otro lado que parecía opuesto y también plantear sus justificaciones y su sentido y coherencia, más allá de que pareciera muy geminiano, dice una cosa o dice otra, pero cuando está Saturno en Géminis, esa dualidad, ese panquequeo, entre comillas, está respaldado por la propia experiencia del personaje, ¿no? Sintiendo que ese personaje estuvo ahí no por falsedad, sino como una necesidad propia de hacer identidad, ¿no? Y hoy se para acá porque tiene una necesidad propia de construir identidad, ahora desde otro rol, desde otro lugar. Ese Saturno está en plena actuación, ¿no? En plena visibilidad por ese Saturno transitando su medio cielo, con lo cual se le va a exigir responsabilidad y puede proyectar un sentido de responsabilidad, algo confuso, que no da seguridad, no da como la certeza, pero está ese Saturno en Piscis, transitando Saturno en Piscis su medio cielo, está Júpiter expandiendo su solaridad en casa 12, con lo cual puede dar esta ambigüedad de mucha incertidumbre, pero mucha visibilidad y mucha capacidad de sostener el peso de decir, bueno, esta persona es la que puede guiar, la que puede sostener responsablemente este nuevo comienzo para la Argentina. Eso por un lado. Y después, bueno, viendo los tránsitos de Milei, bueno, para mí lo más complejo y lo más significativo y lo más duro es que tiene Milei, no le veo tránsitos favorables para la elección, sobre todo porque está Urano transitando su Saturno en Tauro. Saturno lo tiene en casa 11, Milei, con lo cual también ese Saturno en casa 11 da como la configuración de su estructura. Saturno es la estructura y la responsabilidad psíquica de una persona. Ese Saturno en Tauro en casa 11 está sostenida fijamente, por sus convicciones y sus ideales, sus teorías, su estructura, su identidad está construida por la relación, hace identidad de acuerdo a su ideología, a su visión del mundo, del colectivo, su teoría del mundo, su teoría económica del mundo, encima Saturno en Tauro, o sea, su rigidez en su idea de ver el mundo como una riqueza que da estructura, ¿no? En el que me puedo sostener y esas teorías me dan seguridad, me dan estabilidad. Está tironeado obviamente por su Sol en Libra, por su Júpiter en Escorpio, también Neptuno en Escorpio, o sea, Saturno está en una posición casi feral, o sea, como solitaria, en un lugar donde en el otro lado de la carta están todos los planetas, el Sol, Júpiter, Mercurio, Venus, Neptuno, Urano, Plutón, todos esos entre casa 3, 4 y 5, ¿no? Casi en oposición, el Sol, Júpiter, Neptuno, Venus hacia Saturno, ¿no? Hay un buen aspecto, un trígono entre Saturno y Marte, y Saturno-Urano, con lo cual da esta cuota y acentúa y activa ese Urano-Marte, Plutón de este personaje, porque Urano está transitando su Saturno natal, con lo cual es una configuración bastante compleja, porque si quisiera llegar a tener una verdadera representación y que Urano rompa esa estructura consolidada de este personaje que forjó y lo llevó al lugar en el que está, como un reconocido teórico economista,
que tiene muy claro el campo económico, el campo financiero, pero que están lejísimos, ¿no?, de las necesidades públicas, sociales y culturales. Urano viene como a romper esa estructura. Siempre cuando pasa Urano irrumpe lo saturnino, o sea, irrumpe una estructura psíquica que tiene que remoldear con lo novedoso, con lo nuevo. Bueno, él toma mucho lo acuariano, ¿no? El eslogan, lo que decimos siempre en Acuario, el eslogan, el romper, el rebelde, la libertad. Pero ¿cuánto hay de real en todo eso? ¿Cuánto hay de un ideal, solo ideal, de romper, de ser rebelde, de ser original? Pero en realidad pasa algo muy saturnino, hay una rigidez enorme que tengo mucho miedo a romper. Esto da las configuraciones, la relación siempre entre Urano y Saturno, dan mucho, trae a la persona muchos dilemas entre lo que quiero sostener y el cambio, lo que viene como una fuerza a mover mi estructura y la resistencia que tengo yo a aflojar esa estructura, la alternancia entre lo nuevo y lo viejo, el orden y el caos, la ideología extrema, cerrada, fanática, o la apertura de otras ideas. Entonces esto puede traer como un desorden esquizofrénico, bipolar, para la personalidad si ese sol no está sostenido fuertemente por una individualidad firme, que es la que tendría que tener con ese sol en Libra. El sol en Libra, me pareciera a mí, no está bien como expresado en su totalidad desde lo libriano, que justamente Libra propone la diplomacia, el debate, la concesión, la escucha. Y ahora estamos, y tiene que estar en esa disyuntiva, ¿no? Son dos energías muy opuestas, Saturno, Urano, que en el fondo se complementan, pero si yo las vivo como un tránsito, sobre todo Saturno se siente acechado por lo uraniano, y si yo me resisto a la novedad, a aceptar aspectos propios que tengo que madurar, que tengo que romper, bueno, me puedo cerrar aún más. Entonces, las personas con estas configuraciones, estos tránsitos, se ponen muy radicales, muy cerrados, muy fanáticos, muy obsesivos. Los cambios, las propuestas de cambios lo acechan por todos lados, con lo cual hago más resistencia. Entonces se produce una gran tensión, tanto psíquica, que puede afectar no solo a lo psíquico, sino a la emocionalidad. Bueno, se estabiliza la estructura psíquica de cualquier persona. Bueno, los síntomas pueden aparecer por cualquier lado, tanto físicamente, corporalmente, como accidentes, cosas que puedan pasar, como desequilibrio, ¿no? Desequilibrio psíquico. Después hay otra configuración compleja que también interviene acá lo saturnino, que mire, tiene el tránsito de Saturno por el nodo norte. Con lo cual ese ideal hacia dónde voy, ¿no? Saturno mire, tiene el nodo en Piscis, casa 8, con lo cual es ir hacia casa 8, que es una casa de transformaciones, de purificación, regeneración. Saturno ahí diciendo, tenés que venir acá y responsabilizarte de toda esa estructura construida que hay que todo el tiempo cambiar, volatilizar, hacer más elástica. Y eso implica romper justamente la rigidez saturnina de Tauro, que Urano lo está haciendo. Y hay que ver la capacidad de resistencia o docilidad del personaje para decir, bueno, rompo esto, necesito reestructurar esto para plantarme en un lugar nuevo. Como sea, lo va a hacer. No va a haber como una reestructuración en su lugar político que ocupe, gane o pierda. Pero esto no favorece mucho a lo que pueda mostrar él hacia afuera. Toca una gran herida del yo. Hay una gran herida del yo de este personaje, con Quirón en Aries, en casa 9, tiene el retorno de Quirón. Con lo cual hay una herida en Aries sobre, bueno, la sensación de los deseos propios, de ser escuchado, de su individualidad siempre mancillada, sus talentos siempre mancillados. Es Luna en Leo, con lo cual Luna en Leo es muy caprichosa en ese sentido, muy susceptible a la crítica, a la contradicción, a la refutación, ¿no? Saturno en Tauro también, ¿no? Se niega a toda refutación de cualquier ideología, cualquier pensamiento. Una luna en casa 2, la casa de Tauro. En Leo también,
puede ser una persona que construye su seguridad justamente en todo su ideal, en su dinero, en sus recursos materiales, en su idea fija de sí mismo. Cualquier crítica, cualquier cosa que rompa esa identidad, bueno, se pone obviamente a la defensiva, ¿no? Se puede poner agresivo, se puede poner a la defensiva, se puede poner más cerrado todavía. No hay bala que le entre, ¿no? Y esto acentuado por ese Marte-Plutón, Urano, que tiene fuertemente en su carta, que está súper activo porque Urano está transitando Saturno, ¿no? Esa estructura del personaje está totalmente psíquica, amenazada por los acontecimientos colectivos, por las demandas colectivas. Bueno, tanto invocar a Acuario, bueno, Acuario le está pasando, bueno, ¿qué hace con eso? O me vuelvo un auténtico revolucionario y traigo algo nuevo, o caigo en un desequilibrio tremendo, o propongo el caos. Acuario es un poco eso, el vagabundo, el ir a la deriva, ¿no? Y si aparece la deriva, bueno, a algún lado nos va a llevar. Con la falsa o la vieja estructura que dice Saturno, bueno, dale, vamos, que tenemos estructura, pero que no condice ese Saturno con la demanda de la realidad. Bueno, esos es como los climas para mí más importantes para ver de estos dos candidatos. Como dije al principio, para mí los tránsitos de Massa son mucho más favorables que los de Milei. A Milei lo apoya muy fuertemente esta idea de la era de Acuario, que para mí no va a alcanzar para poder contrarrestar contra un personaje que tiene como la disponibilidad del clima, desde el clima astrológico, de asumir responsabilidad, de asumir dirección, de asumir cierto orden o cierto comienzo de un ciclo como continuidad en otro, pero con la posibilidad de que no es lo mismo, sino que va con la oportunidad de implantar una nueva plataforma que viene desde su individualidad y su responsabilidad, ¿no? Que todavía no está claro, pero que está disponible ese clima, y el personaje está con los tránsitos de decir, bueno, me voy a hacer responsable de esto, puedo hacerme y creo que puedo estructurar este nuevo ciclo. Así que bueno, ya veremos, nos vemos la próxima. Este podcast que acabas de escuchar es un contenido original y exclusivo de Radio Bicicleta.